Buenos días, somos el grupo número 4, presentamos la actividad 5.3, Diario del Profesor. En esta presentación vamos a exponer el formato del Diario del Profesor con la tarea 1.1 Campo Alegre Cajazán. Describimos cómo viene estructurado este formato del Diario del Profesor con los aspectos cognitivos, afectivos y la toma de decisiones. Entonces, acá primero les presentamos la tarea Campo Alegre Cajazán. ¿De qué trata? El objetivo 1 es utilizar las representaciones de los números racionales y realizar conversiones entre ellas para resolver problemas en contextos de aumento, reducción o transformación. La tarea consiste en que al estudiante se le da una familia, unos integrantes que tiene esa familia, va a asistir a la sede recreacional y van a usar, por ejemplo, la cancha de fútbol sintética y la cancha de voleibol, y van a usar también una zona de camping. La pregunta de esta tarea es: ¿cuál sería el descuento que hubiese obtenido la familia Martínez si estuviera afiliada a la caja en categoría B? Entonces, para esta tarea se les entrega a los estudiantes una tabla que concierne a las tarifas de ingreso a la sede recreacional y zona de camping Cajazán. En esta tabla, pues nosotros esperamos que los estudiantes discriminen la información según el día de asistencia y según el número de personas, para que ellos puedan extraer esos datos. Y como segunda tabla, pues las tarifas de alquiler de escenarios deportivos según los escenarios que ellos vayan a utilizar. Esta tarea la presentamos acá ese es el tipo de formato del diario del profesor. Primero le vamos a presentar, en el diario del profesor primero presentamos el grafo de criterios de logro, el esquema de los semáforos. Los criterios la descripción de los criterios de los colores sigue igual. Activamos totalmente entre el 80 y el 100%, una activación parcial entre el 60 y el 79%, y una activación nula entre el 0 y el 59%. Esta tarea, el camino que recorre según el grafo del objetivo 1 es la siguiente. Él formula la representación de un número racional al extraer datos de una tabla, gráfica, imagen o enunciado según el contexto. Selecciona el sistema de representación para resolverlo. Resuelve la tarea por medio de la división. Determina una expresión decimal periódica y utiliza el vínculo que es la barra horizontal para marcar las cifras que se repiten. Y a partir de esa expresión decimal, pues él la clasifica como una expresión decimal periódica mixta. Luego realiza la conversión de esa expresión decimal periódica a porcentaje. Y por último, como secuencia final, explica cómo los números racionales actúan en aumento, reducción, transformación según el contexto. Aquí presentamos el criterio de logro, cómo lo traducimos en activación total, parcial y nula. Entonces, una activación total, pues si el estudiante es capaz de extraer los datos al discriminar la información que requiere para poder formular la fracción, en este caso, pues que decimos que tienen una activación total. Pero si en este caso el estudiante, por ejemplo, no es capaz de realizar una lectura pues literal de la información que se le presenta en una tabla o inferencial, entonces ahí nosotros proponemos que es una activación nula, en este caso sería el error 9, puesto que si ese paso él no lo da, pues él no sería capaz de realizar la formulación. Consideramos una activación parcial con el error E11 y E12 cuando el estudiante, por ejemplo, él puede formular la fracción, pero puede estar pues de manera incorrecta según cómo haya extraído los datos y pues los haya entendido. Y pues en el error E12, pues cuando él vaya a plantear esa conversión al porcentaje, establecer una proporción con razones no equivalentes. En el criterio 2, como es una toma de decisión, consideramos y no está asociada con errores, entonces la activación total sería que él selecciona el sistema de representación adecuado, y la nula sería que no toma ninguna decisión. En el criterio 1.3, que concierne a que él escoge el método para realizar la división, entonces consideramos que la activación aquí total, pues que el estudiante resuelva la división según los pasos, según los procedimientos correctos. Consideramos una activación nula si el estudiante, por ejemplo, desconoce qué función hace el dividendo, el divisor, el cociente, el residuo en el proceso de la división, porque eso sí le va a impedir pues el realizar la división, o sea, es decir, no sabe cómo dividir. Y parciales concernimos el error 43, que es cuando el estudiante, por ejemplo, él puede formular la fracción y pues eso le permite seguir dividiendo a pesar de que la fracción esté mal formulada, cuando él representa, por ejemplo, el denominador como dividendo y el divisor como numerador. Otro error parcial que identificamos ahí es que él puede dividir y, digamos, no puede agregar ceros
y digamos, él para ahí la división, pero pues él sabe dividir y sigue. Otro error que asociamos es cuando, por ejemplo, se finaliza la división, no cuenta las cifras restantes por dividir o no se le agregan cero. Otro error que es muy recurrente en los estudiantes es que ellos, digamos, dividen, pero a veces omiten la coma cuando dan el cociente o omiten el cero, que sería en este caso el error 51 y el 53. En el criterio 1.6, consideramos una activación total si el estudiante es capaz de determinar esa expresión decimal periódica y usa el vínculo para marcar las cifras repetitivas. En este caso, consideramos una activación parcial, a pesar de que él ha obtenido esa expresión decimal periódica, consideramos que él se puede, digamos, equivocar o cometer un error no, colocando el vínculo en las cifras que no corresponden o, por ejemplo, relacionando el periodo con el anteperiodo, pero, digamos, puede, digamos, decir la respuesta aunque sea de manera incorrecta. Y como una activación nula, lo consideramos como en el error 22, que es como para cuando, por ejemplo, un estudiante, él divide y, por ejemplo, cae en un residuo cero y pues él, digamos, no agrega ceros o no agrega ceros en el cociente para poder seguir dividiendo y obtener esa expresión pues decimal, digamos, no le va a permitir alcanzar el criterio de logro, que en este caso es determinar la expresión decimal periódica. En el criterio 1.7, el estudiante la tiene que clasificar como mixta, entonces esa sería la activación total. Como parcial, pues que el estudiante relacione una expresión decimal mixta con una exacta o con una expresión decimal pura, o que las características, digamos, del denominador, él las infiera de manera incorrecta para clasificarla. Y como una activación nula sería el 18 y el 20. En el criterio 1.9 ya es cuando él va a hacer la conversión a una expresión decimal periódica mixta a porcentaje. Entonces, en este criterio nosotros pensamos que en la activación nula, por ejemplo, es que el estudiante desconozca qué es lo que significa, en este caso, el porcentaje y pues no tenga la idea pues, de realizar esa conversión para poder qué significa el porcentaje en una expresión decimal. Entonces, esa sería la activación nula en el E60. Y en la activación parcial, si él incurre en el error E59, que es, por ejemplo, que él tome la expresión decimal periódica que le haya dado y le quite las cifras ignorando, digamos, el periodo y lo represente con una razón sobre 100, ¿sí? Para hacer esa conversión. Y por último, pues la última secuencia de la tarea no le asociamos errores y solamente consideramos la activación total, como explica cómo los números racionales se representan según el contexto. Y pues la activación nula sería que se le dificulta explicar cómo o qué es lo que está interpretando en ese contexto. En las expectativas afectivas nosotros habíamos planteado en el módulo de análisis cognitivo 3, una es desarrollar la seguridad y la perseverancia al proponer estrategias para abordar problemas en distintos contextos que involucren la expresión decimal. Una segunda es valorar la utilidad que tienen estas diversas representaciones para resolver problemas. Y la última expectativa es que se fomente el interés por el razonamiento y la justificación al interpretar el significado de esas representaciones y poder desarrollar, digamos, esa capacidad para argumentar y solucionar esos problemas. Nosotros los niveles de consecución los consideramos de la siguiente manera. El nivel alto, si cumple pues todas las expectativas afectivas mediante acciones específicas y completa. El medio, cuando un estudiante, digamos, muestra interés al iniciar el aprendizaje, pero él, digamos, no es constante en buscar ayudas y alternativas para superar sus dificultades y avanzar hacia sus metas. Y en un nivel bajo, si el estudiante, digamos, es inseguro y pues que debe trabajar en el manejo de sus emociones y aumentar su seguridad. Cuando el estudiante pues carece de estas habilidades, pues son estudiantes que se frustran muy rápidamente porque ellos pues no se esfuerzan o no buscan todas las ayudas posibles para alcanzar esas metas de aprendizaje. Aquí exponemos la expectativa 1 arriba y aquí traducimos en los niveles altos, medios y bajos. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a la expectativa 1, consideramos un nivel alto con las siguientes acciones: que el estudiante demuestre interés al interpretar, extraer datos para él representar ese contexto, en este caso de la tarea 1.1, ese descuento.
En el medio, cuando el estudiante, por ejemplo, él demuestra interés al inicio, pero digamos, sin embargo, pues no mantiene constancia en la búsqueda de alternativas o ayudas para poder concluir cómo representa esa reducción en ese contexto. Y en un nivel bajo, pues consideramos cuando él demuestra como apatía o frustración rápidamente y pues no busca esas ayudas o esas alternativas para poder él mirar cómo se podría explicar la representación de esa reducción en el contexto de la tarea. En la Y, expectativa número Ingrid, 2, tiempo, okay. Ingrid.